¿Qué tal, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Bienvenidos sean todos ustedes, todas ustedes a nuestra emisión del día de hoy, viernes 20 del mes de agosto del año 2021. Muchísimas gracias por estar en esta plataforma 420, en donde estamos haciendo una grabación porque realmente hemos tenido muchos problemas el día de hoy con la conectividad, precisamente por el clima que está imperando acá en la zona de la costa de Baja California, un clima frío, lluvioso, y eso pues evidentemente está afectando las comunicaciones en nuestro estado. El día de hoy, amigos, amigas, tenemos la grata presencia de nuestro estimado amigo y periodista, articulista, investigador de la Universidad de allá en Juárez, en Chihuahua, que es Servando Pineda Jaimes. Servando, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión que esperemos sea lo menos difícil posible. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, Servando. Oportunidad siempre de colaborar acá con Cuatro Vientos, y un saludo y un abrazo fraternal a Olga en estos momentos. Así es, que esperemos que ya dentro de poco esté de nueva cuenta con nosotros, Servando, en estos programas quincenales contigo desde Juárez. Amigos y amigas, el día de hoy, Servando, pues tenemos dos temas muy interesantes que espero que sean también del agrado de nuestras queridísimas audiencias. El primero de ellos tiene que ver con cómo continúan los pleitos y las confrontaciones con declaraciones y acciones, incluso hasta con amenazas de investigaciones, de demandar al estado de Chihuahua, de demandar al gobernador Javier Corral, y estas polémicas que no terminan, estimado Servando, entre Javier Corral y Maru Campos, la gobernadora electa de Baja California. Y posteriormente platicaríamos también de los efectos que ha tenido la pandemia en la economía y en la vida social de la gente en Chihuahua, que como usted lo sabe, al igual que en Baja California, estado fronterizo. Y bueno, efectivamente, el anuncio que ayer hizo el gobierno de Estados Unidos de que se amplía todavía un mes más la posibilidad de los cruces no fundamentales de gentes que van a hacer actividades ya más de comprar, de irse a distraer al otro lado de la frontera, pues también eso sigue afectando evidentemente las actividades económicas y sociales del estado de Chihuahua con el resto del estado. Pero Servando, lo primero, ¿qué sigue pasando? Qué locura lo de César Duarte con el tema de que va a demandar a Javier Corral y al estado de Chihuahua. Sí, efectivamente, parecería esto como que de repente el mundo se ha vuelto al revés, ¿no? Pero así es. Bueno, efectivamente hay el equipo de los abogados del gobernador César Duarte, que se encuentra actualmente preso en una cárcel allá en Miami, y que está demandando al gobernador y al gobierno del estado por cerca de 3,000 millones de pesos por daños morales, es decir, que afectaron su integridad y su buen nombre al haber afectado, según esta parte, el debido proceso. Eso, pues yo no sé tú, Luis, pero creo que no hay un antecedente en nuestro país en ese sentido, ¿no? De esa naturaleza, ninguno, no, Servando. Sí, no te alcancé a escuchar bien ahí, Luis, perdón. Sí, digo que de esa naturaleza, de esos alcances, de esa magnitud, yo en lo personal también, créeme, no había visto ni escuchado nunca una acción y una declaración de esa naturaleza. Así es. Sí, ese es lo inédito. Ahí hay que precisar, y ahí yo pues también debo confesarlo, habrá que ver bien el lado del Estado o contra Javier Corral, que como todos sabemos es el actual gobernador. Ya el próximo 7 de septiembre termina su gestión como gobernador, que hay que decirlo también, no fue de 6 años, fue de 5 años,
producto de estas reformas electorales para empatar los comicios a nivel federal. Las reformas fueron muy parecidas, esta y la de Veracruz, nada más que si recuerda, y también creo que Baja California, ¿no? En Así es. donde en lugar de tener un periodo de 5 años, tanto Veracruz como ustedes fueron de 2 años Ajá. y después continuar. Acá se decidió que acortar el tiempo de esta administración, que va a ser de 5 años nada más, ¿no? Entonces, sí, hay una denuncia producto de esta operación que denominó el actual gobierno Justicia para Chihuahua, en donde se llevó a cabo una serie de juicios en contra de funcionarios y del el propio exgobernador de la administración pasada, que culminó pues con la detención del gobernador y de muchos de sus funcionarios. Y si tú recuerdas que a veces se olvida que el punto central tenía esta operación Zafiro, que le llamaron, en donde a través de varios gobiernos de los estados, particularmente Nayarit, Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, se estuvieron pasando y enviando recursos económicos para sufragar las campañas políticas del PRI a través de empresas fantasmas y una serie ahí de complejos. Ese es uno, pues el motivo de esta disputa, ¿no? En el sentido de que el actual gobierno, de hecho, yo podría decir, y creo que muchos coinciden, gran parte del triunfo o el que haya triunfado Javier Corral fue por su oferta que hizo o que enfocó su campaña de limpiar esa corrupción del anterior régimen y de llevar a la cárcel al propio, en ese tiempo gobernador, pues que ahora es gobernador, César Duarte, ¿no? Si tú recuerdas, o la gente recuerda, hace 5 años, cuando 6, que empezó la campaña política, ninguna encuesta le daba ninguna posibilidad a Javier Corral y las encuestas eran terribles, o sea, lo ponían así con una distancia muy, muy grande, ¿no? De que no podía obtener el triunfo ni se visibilizaba que pudiera ser. Al final, pues la sorpresa fue que conquista la gubernatura y la explicación que se ha aceptado es que sí logró permear entre la población, pues esta oferta de castigar todas estas corruptelas que llegaron a niveles así impresionantes. Bueno, pues en base a todo esto han sido detenidos casi todos los principales funcionarios de la anterior administración, están presos en la cárcel de Chihuahua, se les sigue los procesos, incluso, bueno, algunos hasta han fallecido en este inter, y finalmente, bueno, ya sabemos que el exgobernador huyó del país, se refugió en Estados Unidos, pero en estas cosas increíbles, si lo vemos así, pues esto de demandar por 3,000 millones de pesos, que es una cantidad pues, considerable, o sea, no es menor, pero hay también otros antecedentes. Si recuerdas, en plena persecución, el propio exgobernador buscó en Estados Unidos realizar 2 procesos. Uno, que se le reconociera como perseguido político, como preso, buscaba el asilo, y después, como sus hijas nacieron en Estados Unidos, buscó obtener también la nacionalidad estadounidense para poder ser protegido y no llegar a la cárcel como actualmente se tiene. Entonces, creo que en estos 4 estados que fungieron como pivotes para todos estos actos de corrupción, pues hoy los 4 están presos o están detenidos o sujetos a investigación, el gobernador de Chihuahua, el de Nayarit, y el de Quintana Roo, que eran pues como que los 4 ejes de este gran nivel de corrupción. Nada más hay que decir que, por ejemplo, en la anterior administración,
salió con una deuda, prácticamente dejó al Estado con una deuda de cerca de 50,000 millones de pesos. Hoy la deuda llega casi a 60,000, o sea, lo cual habla de muchas cosas, ¿no? De que no la pudieron manejar, pero de todos modos decir, el Estado es un desastre económicamente hablando desde hace 5 años, ¿no? Servando, aquí yo quisiera preguntarte sobre este tema de César Duarte demandando a Corral y al estado de Chihuahua. ¿Qué opinan los colegios de abogados, las asociaciones de abogados? Y si también Maru Campos ya se pronunció sobre este tema, porque evidentemente, ok, en el caso de Corral, bueno, pues él tendrá que defenderse, y si es que finalmente trasciende hacia tribunales esta acusación. Pero en el caso de Maru Campos, del estado de Chihuahua, evidentemente ahí la gobernadora electa tiene que hacer un pronunciamiento sobre su posición de algo que parece absurdo, pero que finalmente, si lo vemos así objetiva y fríamente, es probable que esto pueda trascender y llegar a un juzgado. Me gustaría mucho conocer tu información si es que hay datos sobre estas dos posturas. Fíjate que curiosamente va a parecer extraño lo que te voy a decir, pero así como tú lo mencionas, no ha existido nada, porque más bien aquí tengo la impresión, eso es impresión, no tengo mayores elementos, que fue tomada hasta como chunga, ¿no? Esa denuncia, o sea, no fue tomada realmente en serio, ¿no? De que pudiera tener un impacto real, o sea, es decir, abogados o la gente involucrada, pues sí, le dio, hijo, bueno, pues algo así como que sea, está bien, el gobernador puede hacer lo que guste, pero no se vio como que estuviera sustentada o que tuviera un mayor peso político que pudiera trascender. De hecho, la gobernadora electa ni siquiera ha hecho mención de eso, no ha tocado el tema. Y también hay dos razones, me parece yo muy importantes. Una, que de la principal, pues la gobernadora fue afectada por el COVID, estuvo confinada, apenas se está reincorporando a las labores. Entonces, pues eso también, cuando ocurrió el hecho de conocerse esta trambótica denuncia, pues ella estaba confinada y pues era un poco complicado poder tener algún pronunciamiento, que lo podía hacer a través de sus mecanismos oficiales, eso, pero te digo, me parece que no lo tomaron como que le dieron como que mucha importancia o que pudiera prosperar. Más bien en ese sentido, ahorita ellos están enfocando toda su batería, que ese es, digamos, otro tema, Luis, es que aquí se va a vivir producto de este gran problema financiero que tiene el Estado, o sea, que es una deuda muy pesada, va a iniciar una reingeniería de todo el aparato gubernamental de la administración pública estatal. Van a desaparecer secretarías, van a fundir otros organismos van a correr la misma suerte. No lo han dicho, pero muy seguramente va a haber un grave o serio recorte de personal, principalmente en un tema aquí que es muy sensible, que es la seguridad social, que se agrupa en un organismo que se llama pensiones civiles, que agrupa a toda la seguridad social de la burocracia estatal y que está quebradísimo, o sea, ya no es viable de ninguna manera, pero bueno, ahí están pendientes no solo el servicio médico de los burócratas, sino también sus jubilaciones y pensiones. Entonces, como puedas ver, es un tema bastante delicado y en ese sentido están centradas todas las, digamos, las baterías ahí en cómo se va a reorganizar en ese sentido el gobierno del Estado. Y ahí viene algo que ya habíamos mencionado, que lo había mencionado en su momento, pues la creación de esta Secretaría de Familia, que fue una oferta de campaña y que bueno, ahí lo van a hacer.
lo que aquí ha causado más impacto, vamos a decirlo en ese sentido, es que dentro de esta reorganización, por ejemplo, desaparece la Secretaría de Cultura, que fue creada en la administración de Javier Qué Corral. barbaridad. Esa va a desaparecer y va a ser enviada a crear nada más un instituto de la cultura, o sea, de haber sido secretaría, va a pasar a ser un instituto nada más, con funciones muy acotadas, y va a pasar a ser parte de la Secretaría de Educación. Entonces, bueno, todos estos reacomodos son los que está como que centrado toda la discusión, y lo que ya hemos venido aquí hablando, pues aquí está de tiempo completo el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, pues para encontrarle esta cuadratura, que producto también, que ya lo sabemos, lo hemos platicado, de este rompimiento entre los dos grupos, tanto pues, obviamente de la gobernadora electa, que pues, ha sido perseguida y acusada por el actual gobierno de corrupción, pues no hay diálogo, y entonces es muy complicado, y eso pues, lo van a saber una vez que tomen el poder, cuál es la situación real de la deuda que tiene Chihuahua. O sea, actualmente pues se habla de que la deuda está controlada, que va a haber hasta dinero, pero lo cierto es que no se tiene la información real, y hay un montón de obras que van a quedar pendientes. Por ejemplo, aquí en Juárez van a quedar muchísimas obras pendientes, y que eso sería, pues no digo lo de menos, pero bueno, van a quedar, pero no hay certeza de que exista el dinero para continuarlas, ¿no? Ya no digamos si la voluntad, ¿verdad? Porque muchas de esas obras han sido, o algunas de esas obras han sido cuestionadas aquí en nuestra ciudad sobre la viabilidad y la oportunidad de haberlas hecho. Entonces, como podrás ver, es un panorama, y ya en el plano político, aquí se ha detenido mucho también el tema de la asignación, que yo supongo que en muchos lados está pasando esto, la asignación de los diputados plurinominales en los congresos. Y digo que se ha detenido, y hay esa situación por esta cuestión del género y la paridad, y que cómo debe operar en la cuestión de los plurinominales. Entonces aquí esa discusión que se tenía había detenido mucho el cómo quedaría integrada la legislatura, y bueno, finalmente ya se pudo integrar. Los dos grandes bloques serán pues, la fracción del PAN y la fracción de Morena, y bueno, ahí hay un claro acercamiento ya entre la fracción del PAN con la fracción del PRI, que también por hacía muchísimos años a tener una micro bancada de solo 5 diputados, después de haber sido siempre el partido en el poder. Y eso se repite también a nivel municipios con las regidurías. Por ejemplo, aquí en Juárez va a tener únicamente dos regidores, cuando eso no había ocurrido mucho nunca con el PRI, tener así esas mini bancadas, ¿no? Entonces, eso, pues tienen la prisa por reconformar, saber cómo va a estar. Afortunadamente aquí la ley permite que esta reingeniería que está planteando el actual gobierno lo pueda hacer este gobierno en su calidad de gobernadora electa, para que pueda ser destrabada, pueda ser planteada, pueda ser aprobada por esta legislatura, y que pueda ingresar sin ningún problema a partir del 8 de septiembre, que ya deberán tomar Posesión. posesión. Bueno, Ya continuando lo con el que quieren tema, es que rápido se... Adelante, adelante. continuando con el tema de la política, y mira qué bien me acondicioné con este background de Sí, las, es lo que estoy viendo. de las frutas, legumbres y hortalizas, porque estamos en día de mercado, por hablando de política. Oye, primero conocer. Pues es que ahí ves, ya ves que las calabazas se acomodan.
No, adelante, adelante. Sí, discúlpame, no te escuché bien. ¿Las calabazas No, se acomodan? sí, es que te decía así, güey, como tienes ahí tu puesto de De frutas, legumbre, de verduras. eh, frutas y verduras. Digo Así que las es. calabazas se acomodan ahí en el viaje, se van acomodando. Oye, Servando, para continuar entonces con este tema, me gustaría primero preguntarte cuántos diputados tenemos allá en Chihuahua en su confrontación estatal, ¿no? En su integración estatal. Después, ya se define, dices tú, la cantidad de diputados que cada partido tiene. Nos gustaría mucho conocer si, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional tiene mayoría simple, si necesita del PRI para sacar algunas reformas constitucionales, tener ya la mayoría, ¿cómo se llama? Que le permitiría sacar adelante reformas a la Constitución. Morena, ¿qué tantos diputados tiene? ¿En qué posición está frente al PAN y una alianza estratégica de carácter legislativo entre el PAN y el PRI? Esos detallitos, por favor, para saber la correlación de fuerzas en el Congreso. Sí, pues mira, aquí en Chihuahua, el Congreso se integra de 33 diputados. Son 22 bajo el principio de la mayoría relativa y 11 bajo el principio de la representación proporcional. Ese es pues, la conformación que se tiene actualmente. Y no, perdón, el PAN no va a poder va a necesitar negociar en ese sentido para poder sacar pues las reformas constitucionales que necesite en ese sentido. No le va a ser fácil, pero tampoco yo creo que vaya a batallar mucho, como te mencionaba en ese sentido. Hay un acercamiento muy claro con la bancada del PRI, en donde yo creo que ahí es donde van a poder apoyarse y poder sacar cualquier iniciativa que necesiten en ese sentido. Hay que recordar que, por ejemplo, en plena campaña electoral, en las pasadas elecciones, de facto, la candidata del PRI en ese momento, Graciela Ortiz, no renunció como lo hicieron dos candidatos, sino que simplemente pidió ahí fue en el debate justamente que tuvieron, que fue el único que hubo, pidió a sus seguidores que votaran por Maru Campos, que era la candidata del PAN. O sea, ella formalmente no renunció ni dijo yo me retiro, pero dijo, bueno, aquí se formó ese como bloque tácito, es decir, hay que impedir que Morena gane, que Morena tenga el control también en el Congreso, y hizo que pidiera que votaran en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tiene esa oportunidad de que el PAN va a poder, pues, a tener ese bloque con el PRI, básicamente porque también aquí de los 9 partidos políticos que había, únicamente también van a quedar 4 o 5 partidos, los demás han perdido su registro, incluido uno que ha causado aquí muchísimo controversia, que es el Partido del Trabajo, que desde hace más de 30 años controla una sola familia, que es la familia Aguilar. Por primera vez no van a estar en el Congreso, no les alcanzó el 3% para poder mantener Hombre, registro ya sea local o nacional. felicidades a todos los de Chihuahua, mi estimado Servando, porque hablando de caciques, acá en Baja California no hacemos malos quesos también con la coordinación estatal del Partido del Trabajo. Tenemos también un actual diputado federal que tiene años, también décadas, estando al frente de la coordinación del Partido del Trabajo, y bueno, eso ha costado mucho a la democracia de esta entidad.
Oye, Servando, y continuando también con el tema de la política, de los aspectos políticos en este preámbulo ya a la toma de posesión de la nueva gobernadora, va a existir el factor Andrés Manuel López Obrador en ambos sentidos, tanto para Javier Corral, lo hemos visto muy tomado de la mano y negociando y hablando ya bien de la amistad y las coincidencias que tiene con el presidente de la República, como si se nos pudieran olvidar de repente todos estos desencuentros que también le provocaron incluso que López Obrador pues prácticamente le diera la espalda al gobierno de Chihuahua, no al pueblo de Chihuahua. Pero ahora están muy tomaditos de la mano sudada. Pero por otro lado también tenemos a una Maru Campos que de entrada cuando gana dice, vamos a estar en contra del comunismo, hablando del gobierno federal, pero también ha habido acercamientos, también como que han sido coqueteos, ¿no? ¿Cómo ves tú el factor López Obrador, tanto para Corral en su futuro político y a lo mejor hasta judicial inmediato, y en relación también al nuevo gobierno panista de Chihuahua? Sí, mira, bueno, todo eso se aceleró, si tú recuerdas, a raíz de la más reciente visita que tuvo el presidente López Obrador, que en realidad yo podría decir, ya en ese terreno de la especulación, creo que ha sido la gira, digamos, más misteriosa que hemos recordado en mucho tiempo de un presidente, ¿no? Vino prácticamente 3 días a nada, o sea, tres días dedicados aquí a la entidad, incluido Juárez, por supuesto, en donde el único acto oficial que tuvo fue la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, que están en un municipio cercano aquí a Juárez, que es Ahumada, Villa Ahumada, está más o menos a 1 hora de aquí de Juárez. Digamos, eso fue, pero obviamente creo que no seríamos muy ingenuos pensar que un presidente dedique 3 días de su trabajo en un estado a nada más venir a inaugurar una obra que la pudo haber hasta inaugurado vía Zoom, ¿no? Y sin ningún problema. Que por cierto, déjame un paréntesis. Lo único bueno, ahora está lleno la ciudad, patrullado por la Guardia Nacional, como si fuera casi un estado de sitio el que vivimos, a razón de nada. Ahora está lleno de patrullas de la Guardia Nacional. Pero bueno, ¿Qué se hizo recordar, Servando, eso? Cosas del pasado, ¿verdad? Cosas del pasado. Con presidentes de otros partidos. Qué pena, ¿no? Qué triste. Sí, o sea, porque si tú recuerdas, el actual presidente fue uno de los mayores críticos sobre la militarización del país. ¿Recuerdas esa, pues su postura de que los militares deberían regresar a los cuarteles, que no deberían estar acá? Y nosotros acá tenemos pues historias muy amargas en cuanto al papel del ejército aquí en nuestra ciudad, en esta famosa guerra de Calderón, en donde jugó un papel muy lamentable el ejército. Pero bueno, hoy, eso sí, estamos volviendo a revivir eso de otra vez los militares en las calles y estas cosas que ya está, de repente espantan, ¿no? Pero bueno, como tú dices, eso recuerdan otros gobiernos y otras cosas que pensábamos habían terminado, pero ya vimos que no. Sin contar que aquí la Guardia Nacional, desde mi punto de vista, ha jugado un papel muy lamentable, muy triste, vergonzoso, de ser la patrulla fronteriza de Estados Unidos, o sea, deteniendo a los migrantes que no pasen hacia Estados Unidos. Entonces, eso pues es lamentable, ¿no? Pero bueno, ese es un... Así es. Y te quiero comentar una cosa ahorita porque coincido mucho con lo que estás afirmando de que se pasa el presidente 3 días en Chihuahua y todo el mundo les dice, bueno, ¿y qué más hizo, no? Y
y fue exactamente lo que sucedió en Baja California durante la última visita también más o menos reciente del presidente, que vino también a inaugurar edificios de la Guardia Nacional, instalaciones de la Guardia Nacional. Entonces, como que estas visitas, que bueno, hoy anunció que las suspendía de momento porque pues, quiere descansar, dice que quiere escuchar ahí a las aves que cantan en los árboles allá en su rancho, bueno, allá en Tabasco, sí se abren grandes incógnitas, ¿no? Ah, y luego, pues en el caso de Jaime Bonilla Valdés, que tú sabes que acá en Cuatro Vientos consideramos que es, yo lo afirmo, que es quizás el peor gobernador, porque nada más tuvo 2 años, o va a tener 2 años, y en 2 años fue una verdadera desgracia lo que sucedió en Baja California. Es el peor gobernador que ha tenido la entidad, y sin embargo, hace una semana, un poquito más de una semana, el presidente dice que ha hecho un gobierno bueno, en fin, así están las cosas. Pero no te quiero desviar de lo que estábamos platicando en el caso de Chihuahua. Entonces, sí está ya en una reunión en donde prácticamente, ¿con quién se encierra? ¿Con el gobernador? ¿Con Sí, Corral? sí, bueno, tuvo esas reuniones públicas y todo eso se desata precisamente pues de esa inauguración que hace, porque ahí, si tú recuerdas, el presidente tuvo palabras de mucho elogio hacia Javier Corral, Ah, hacia mira, hacia el gobernador. qué coincidencias. Le reconoció que había hecho un trabajo excepcional, bueno, todo esto, pero sobre todo, y eso fue lo que yo creo que desató todo esto, es que hizo referencia a que él tenía diferencias con Javier Corral, pero que le reconocía su honradez, su integridad y su congruencia, y que bueno, pues en ese sentido, pues, que lo iba siempre a proteger, lo iba a apapachar y pues casi así que le abría su corazón. Entonces, en ese sentido, creo que eso fue lo que detonó el que se pensara que pues le estaba abriendo las puertas hacia Morena, o incluso hubo quien habló de que se integraría en breve hasta el gabinete Del presidente. del presidente. Y luego, si tú recuerdas también, pues eso se refuerza con las declaraciones de Mario Delgado, donde también habla, donde dice Así es. bienvenido acá, y eso pues cierra la pinza, pues las recientes declaraciones que seguramente las viste del gobernador Corral, que tiene con Milenio, en donde pues prácticamente destroza el PAN, ¿no? Donde dice Así ya es. perdió el rumbo, no hay proyecto, esto se ha acabado, que también, bueno, cobra mucha relevancia por pues, el contexto, pero no es nuevo, si te fijas, cuando estuvo Calderón también el enfrentamiento de Corral con Calderón, esa carta que le envía, Sí. pues ya creo que histórica, ¿no? En ese sentido, y siempre ha sido un crítico, ¿no? De hecho, pues a Corral siempre lo han considerado así como que un rojo metido en el establo azul, ¿no? Azul. Y en este sentido, pues ese intento que hizo y que no lo logró de poder meter a la cárcel a la gobernadora electa, pues prácticamente lo tiene de facto pues, fuera de Acción Nacional, ¿no? Donde creo que ya no tendrá ninguna cabida. Posibilidad política. Así es. Entonces, yo creo que de ahí es donde se afianza esta idea de que pues, una vez que termine el gobernador su paso, pues tendrá otra cabida. Pero además, yo creo que no nos debe sorprender, yo te lo había mencionado en otras oportunidades, nos guste o les guste a muchos o no, pues Chihuahua desde hace muchos años ha dejado de tener figuras nacionales de peso. Y yo creo que la última gran figura de ese sentido, no estoy hablando que sea una buena figura, digo, es una figura, Sí. es el actual gobernador, Javier Corral, o sea, él Uh-huh. se mueve en ese nivel del ámbito nacional y no hay ningún político, ni siquiera la actual gobernadora electa, que esté en esa tesitura, ¿no? Entonces, me parece que eso es pues un capital que tendrá y que lo va a explotar. O sea, Claro. Javier, pues es como dirían los viejos
políticos. Él es un animal político por Así es. naturaleza, o sea, él no Ujú. se va a quedar ahí cruzado Así, de manos, ¿no? inmóvil, claro, Exacto. esperando que otros actores políticos y actoras políticas o actrices, para precisarlo, ¿sí? Podrían en un momento determinado ver que está débil y entonces sí se le van al cuello. Maru Campos está entonces como convidada de piedra, Servando, o ha trascendido también algún tipo de acercamiento con el gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador. Acuérdate, bueno, antes de que resultara positiva ya COVID, se había reunido con el presidente Así es. también. Y bueno, pues yo creo que ahí el presidente actuó de manera institucional al recibirla, darle su lugar como gobernadora, pero yo creo que hasta ahí. El grupo político de la gobernadora, pues en los hechos representa todo lo que ha criticado o ha condenado el propio presidente, ¿no? En cuanto a estos grupos de ultraderecha y de empresarios y que controlan los gobiernos. Entonces, creo que por ahí, pues no creo que tenga mucho acercamiento, pero también, pues quiera o no el presidente, pues es el presidente y tiene que actuar como tal y darle su lugar. Ahí, Claro. si acaso, lo que yo resaltaría es esta postura que asume el presidente de ser como el padre dador, ¿verdad? Les voy a ayudar para que puedan pagar la nómina, les voy a ayudar, cuando pues esas deberían ser mecanismos, creo yo, más institucionales, Claro, pero sí, sí. se otorga como una dádiva, ¿verdad? Que pues yo les voy a Sí, ayudar. sí, como me voy a portar bien y mira, como si fuera necesario que un presidente o un gobierno se porte bien y se porte mal, pues con quien está gobernando un estado en donde hubo una elección, en donde el voto mayoritario fue a favor de X partido y X candidata, ¿no? En este caso. Así es. Oye, Así es. en ese sentido, fíjate cómo cobra realmente también relevancia esto que mencionabas tú hace rato de los pasivos, de las deudas que va a heredar Maru Campos. Forzosamente va a tener que ir a negociar a la Secretaría de Hacienda, forzosamente va a tener que ir a pedir algún tipo de apoyo también especial, que se vale, evidentemente, porque es una deuda muy, muy grande. No sé si se ubique entre las 5 primeras más fuertes del Estado, de todo el país por parte de los gobiernos estatales. Y sin embargo, esta situación se Supone que es la combina, tercera, Alex. sí, ¿verdad? Es la tercera, fíjate, Sí, la tercera. para redondearlo. Pero entonces aquí yo quisiera agregar el elemento para llegar al otro tema que te había planteado al principio del programa. Por un lado, tiene este problema muy fuerte de carácter presupuestal, de carácter de manejo financiero de la administración pública. Pero por otro lado, en la pandemia sigue presionando a los estados fronterizos, ¿sí? Nos sigue pegando muy fuerte y para colmo, en los días previos a que Maru Campos asuma ya el poder formal en el gobierno de Chihuahua, pues el gobierno de Estados Unidos insiste en que la situación de la pandemia es muy riesgosa en nuestro país y que precisamente por eso todavía no va a abrir las puertas de su frontera para la gente que vaya a visitar a familiares, que vaya a realizar actividades recreativas o comerciales a nivel minorista. Si no están realizándose o si no estás trabajando en áreas que se consideren prioritarias, simple y sencillamente no entras a su país o, por el contrario, también tienes que buscar una certificación que te permita, si vas a viajar por avión, también pues entrar a mi país. Esto entonces parece ser un coctelito muy interesante para el arranque, los primeros 100 días, tú sabes que son muy, tradicionalmente se maneja esto como el área fundamental de cómo va a hacer los gobiernos en esos primeros días, en que incluso, acuérdate, se echan el compromiso de 100 compromisos, 50 compromisos, 10 compromisos, y son los que voy a sacar en los primeros 100 días de gobierno. Entonces, ¿cómo ves, Servando? ¿Cómo se ve el panorama bajo esta perspectiva, bajo estas circunstancias? Sí, fíjate, es muy interesante lo que tú mencionas ahorita.
Y, y es un poco paradójico, mija. Déjame explico. Eh, sí, ya está haciendo crisis, principalmente pues en este plano del que tú mencionas, familiar, donde pues aquí no hay que olvidar que al ser frontera, aquí Juárez El Paso, que además es una frontera sui generis porque aquí prácticamente solo una calle nos divide, que en este caso pues es un puente, es Ajá. un río, lo que queda del río Bravo en esta parte, pero es nada más cruzar Eh, una calle eh, Servando, te voy a molestar de nueva cuenta porque de nueva cuenta se me cayó un poquito la transmisión. ¿Podrías repetir lo que estabas diciendo en el último minuto, en los últimos 2 minutos? A ver si ahorita. del otro lado. Y entonces, ahora no te estoy oyendo. ¿Ahí me escuchas, Ya, Servando? ya, Ok, ya. perfecto. Disculpa, te decía, se volvió a caer la transmisión. Me gustaría ver si es posible recuperar lo que estabas diciendo de la ciudadanía, ¿no? De este tema Ajá, de sí, cómo lo están sintiendo la pandemia. sí, sí, sí. Bueno, te comentaba que pues es un poco paradójico lo que hay aquí porque es una relación pues muy estrecha la que hay en estas dos ciudades. Somos frontera, pero una frontera especial porque solo un puente nos divide, un río, es cruzar como si cruzaras la calle, ¿no? De repente ya estás en otra ciudad, en otro país. Entonces, la relación es muy estrecha. En el plano familiar evidentemente ya hace estragos desde hace más de casi 18 meses que no hay contacto entre las familias. Aquí prácticamente no hay familia que no tenga familiares en El Paso, Texas, y que normalmente pues cada fin de semana había estos contactos de ir a ver a la familia allá o que viniera. Y por ese lado, pues sí, me parece que está haciendo estrago. Pero hay otra cosa, fíjate, paradójicamente este cierre, pues ha significado cierta bonanza para el lado mexicano, para Juárez. ¿Por qué? Pues porque ahora, pues toda la gente que iba a hacer compras al Paso, Texas o Estados Unidos y que no puede, pues tiene que hacer sus compras aquí en México, aquí en Juárez. Entonces esto ha significado también pues una bonanza para el comercio local. Y la otra, que también pues por la diferencia del peso y el dólar, pues no olvidemos, nosotros como mexicanos no podemos ir, pero los estadounidenses sí pueden venir Así es. acá. Entonces ellos pueden venir acá y con todas las ventajas competitivas que significa la diferencia de peso dólar. Es decir, para los estadounidenses es muy atractivo venir, por ejemplo, aquí a comer, a hacer sus compras. Aquí es frecuente, supongo que en otras fronteras también. Los comercios locales, los grandes comercios locales incluso tienen listas de qué es lo que sí puedes pasar, por ejemplo, propósito de tu puesto que tienes ahí, o sea, qué frutas, qué Sí, aquí verduras están puedes mis frutas, mis verduras, pasar mis hortalizas. y todo. Entonces, por ese lado, el comercio de aquí pues está feliz, ¿verdad? Porque, bueno, pues ahora esa parte la ha captado. Pero sí afecta también, pues en el plano, aquí nosotros tenemos, bueno, siempre andamos peleándonos cuál es más poderosa, si la maquiladora de Juárez o la de Tijuana. Nosotros decimos que acá es más importante, pero pues, en Tijuana dice que no, que allá es más importante, pero todo eso sí se ha afectado. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que sí es que se ha hecho no sé cómo esté en Baja California, pero aquí se ha hecho una campaña Ah, realmente impresionante Servando, para darle de nueva cuenta, hay un mayor problema. justamente.
Sí, disculpa, de nueva cuenta tuvimos un problemita, pero nos estabas diciendo que hay una campaña. Sí, para vacunar. Ah, ok. Ajá. Mira, desafortunadamente, Servando, nuestra conexión es muy mala. Eh, Me gustaría ver si podemos entonces detener aquí. Desafortunadamente, te digo, no estamos en las mejores condiciones para poder estar haciendo una continuación, una transmisión de mayor calidad, pero no quisiera, podemos ampliar en la próxima ocasión que tengamos la oportunidad de platicar más a detalle sobre este último tema que hemos propuesto, Servando, pero no me gustaría dejarte ir sin que nos comentes las últimas noticias, la última información que tengas sobre estas trombas tan tremendas que provocaron enormes inundaciones allá en Chihuahua, por favor, si fueras tan amable. Sí, fíjate que es alguna situación muy, muy dramática que se vivió justamente ayer, en la tarde-noche, donde Sí. cayó una tromba en la ciudad de Chihuahua, la capital. Aquí, la capital de Chihuahua, prácticamente así, literal, se parte a la mitad por la presencia del río Chubiscar, que normalmente pues lleva muy poca agua, ya sabes, es el reflejo de nuestro país donde nos hemos acabado todos los ríos y eso, entonces, pero ayer, desde hace muchísimos años, yo no recuerdo haber visto eso, se desbordó de la cantidad de lluvia que cayó, de la cantidad de agua. Afortunadamente, solo hay daños materiales, hasta el día de hoy se contabilizaba nada más una persona muerta, tal vez haya más que vayan saliendo Qué pena, la verdad. Servando, de nueva cuenta, me da mucha pena, está Pues, muy interesante lo que nos estás sí, diciendo. yo ya no te escucho. Sí, No, sí. hombre, no, No, ni me digas. discúlpanos, nos decías ya ahorita para el cierre, nos decías que solamente Gracias. una sola persona que posiblemente ahora que se revise está crecida, ya sabemos que arrastra enormes cantidades de lodo y posiblemente por ahí podría existir alguna otra persona que haya sido Así es, desaparecida. Ah, así es. Ojalá, no, obviamente, nada más, y con esto concluyo, Luis, pues eso recordar hace exactamente 30 años, 31, ocurrió una tromba muy similar, o posiblemente de mayores dimensiones. En aquel tiempo la ciudad lo pudo estar, y en aquella ocasión sí fue una tragedia de grandes dimensiones. Pues se pudo contabilizar, creo que 90 muertos, si mal no estoy, y más aparte muchos desaparecidos. Prácticamente hoy hay en la ciudad son producto de esa tromba, que se tuvieron que hacer las adecuaciones para evitar pues una tragedia mayor. Hoy, 30 años después, pues se revive esta tragedia acá con nuestros hermanos de Chihuahua. de Chihuahua. Pues mira, desde Ensenada, Cuatro Vientos se solidariza también con todos los habitantes que fueron afectados y ojalá que pronto se puedan recuperar del tremendo golpe que de nueva cuenta acaba de darle la naturaleza a Chihuahua capital. Servando, un último comentario, por favor, para ya despedirnos. No, muchísimas gracias. Como siempre, es un honor, un gusto platicar aquí con Cuatro Vientos, y un abrazo a todos allá en Ensenada, también pues otra vez. Pues Servando, muchísimas gracias de nueva cuenta por tu paciencia primero, ¿sí? Por tu paciencia con esta transmisión, con esta conectividad. Y pues ya sabes que acá en Ensenada, en Baja California, tienes tu casa y te estimamos realmente mucho. Cuídate mucho, Servando. Nos estamos viendo, ¿sí?
Y amigos de Cuatro Vientos, pues con esto terminamos la transmisión del día de hoy. Una disculpa por la conectividad que ha sido muy, muy inestable, pero créame, lo hacemos con toda la buena intención de que usted tenga información de primera mano de lo que está pasando también acá en la queridísima República Hermana de Chihuahua. Muy amables. Buen fin de semana y nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.